Son 8:36 de la mañana de este día 1 de junio, lunes. Ya están con nosotros nuestros panelistas Cristóbal Luneos, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director del IES. Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tenemos noticias calentitas, recién salida del horno. El IMASEC de abril, de acuerdo con la información preliminar, el IMASEC de abril del 2026 cayó un 1,2% en comparación con igual mes del año anterior. Más de lo esperado, es la cuarta contracción consecutiva. Aprovechemos el economista que tenemos aquí en la mesa. Oye, a ver, mala noticia. ¿Para quién? Para la sociedad en general, ¿no es cierto? Sí. Porque en el fondo muestra que la contracción económica es más profunda de lo pensado, incluso con el informe de finanzas públicas que presentó el gobierno la semana pasada, y pone la meta de este año más difícil, y la meta en general yo la veo más cuesta arriba porque significa que están cosas profundas pasando en la economía. Bueno, la crisis internacional influye, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, y además es un mal día para el gobierno porque viene la cuenta pública en un rato más y por lo tanto el desafío de darle más importancia a la economía y, como dijo el presidente ayer, una luz de esperanza. Yo creo que se pone más cuesta arriba para él. Se pone a cuesta arriba la esperanza y la expectativa, y cumplir. Sí. ¿Este número se lo van a adjudicar? ¿Es adjudicable a él o va a empezar a pasar eso? No, pero mira, digo que en algún momento va a empezar a pasar eso. Sí, es decir, ya este te corresponde a ti. Pero lleva 3 meses en el gobierno. Esto es lo que venía así, viene estructuralmente desde mucho atrás. Claudio Alvarado, ¿cómo ves el inicio de esta, no sé si nueva etapa, algunos lo marcan bonito, las cuentas públicas, ¿no? Y parto con un mal dato. Efectivamente, el dato es negativo. De algún modo también confirma el estado del arte del país, digamos. Es peor de lo esperado, pero visto una perspectiva más a mediano y largo plazo tampoco es gran sorpresa. Porque sabemos que estamos en un momento económico bien complejo con todo lo que eso implica. Hace poco teníamos las cifras de desempleo, especialmente negativas, sobre todo en mujeres y jóvenes. Así que el cuadro es complejo. Y sobre si la cuenta pública hoy día permite algo así como un punto de inflexión, mi impresión es que ofrece una oportunidad al gobierno considerando lo que han sido las últimas 2 semanas. Cambio de gabinete bien recibido, aprobación de la mega reforma en la Cámara Baja y comienzo la tramitación en el Senado. Hoy día cuenta pública, o sea, le da una oportunidad al gobierno para transmitir una hoja de ruta más allá de la economía. Porque si uno pudiera resumir lo que ha pasado en los últimos 2 meses y fracción, o sea, desde el 11 de marzo en adelante, desde que asume el presidente Kast, y lo hemos comentado en otros programas previamente, el gobierno tiene una hoja de ruta clara respecto a lo que aspira a hacer en materia económica. Uno podrá discutir, estaremos más o menos de acuerdo, pero sabemos a dónde va la micro, por decirlo en forma no coloquial. No ocurre lo mismo en otras materias. El ministro Arrau asumió el cargo con mucho ímpetu, pero el cambio de gabinete responde a que justamente en seguridad, que era la otra gran promesa, no había asomado esa hoja de ruta y no se había encarnado con suficiente fuerza la promesa que había caracterizado la campaña de José Antonio Kast. Y entonces la pregunta es cómo el gobierno transmite al país que no solamente en economía, sino en seguridad y en otras materias, hay planes, hay metas y se va a mejorar la situación y en ese sentido creo que la cuenta pública le da una oportunidad, hay que ver cómo la aprovecha y con esto cierro, y cómo sobre todo después de la cuenta pública también los ministros se despliegan a transmitir ese mensaje, porque me da la impresión de que una de las cosas que también acompañó el cambio de gabinete es el propósito de que aparezcan más y más permanentemente los distintos secretarios de Estado y no solo concentrar la vocería del ministro Alvarado o el subsecretario Pavés que asumió un rol protagónico. Cristóbal Neus, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Y lo planteo por lo siguiente, porque efectivamente no ha habido un Quirós en seguridad. No ha habido un Quirós, quiero decir, un ministro que llegue pisando fuerte en otras áreas, pero este gobierno sí ganó por seguridad y economía, pero ganó por seguridad. Entonces llama la atención que no haya llegado preparado para la promesa más relevante con la que se instaló en el debate público de las elecciones presidenciales, ¿o no? Sí, yo creo que llama mucho la atención y es un debe, como dice Claudio, ¿no es cierto? Y probablemente el énfasis va a venir ahí. Vamos a estar atentos a cuáles son las medidas de corto y mediano plazo que va a anunciar. Ha llamado la atención los primeros días el ministro Arrau como mucho más abierto hacia la oposición. Yo veo un giro ahí, ¿no es cierto? Juntarse con Cordero, después con Arboe, con otro. Ayer el presidente en la entrevista haciendo un reconocimiento al gobierno del expresidente Boric. Entonces,
yo siento que hay un cambio, vamos a ver hoy día si hay un cambio mano, porque si hay una cosa que yo siento que le ha faltado al presidente Kast, y lo que yo esperaría en la cuenta pública, es que se tiene que notar más que es el presidente de todos los chilenos, y no solamente los que votaron por él. Ha estado muy centrado en su propio... En su propio sector y en su propio programa, que es legítimo, ¿no es cierto? Pero él tiene que ir a extender la mano y tratar de ampliar y gobernar para todos. Yo creo que tiene una oportunidad en la mega reforma. Toda esta discusión que se ha instalado la sala cuna, que votó la oposición en la Cámara, ¿no es cierto? Puede ser recoger el guante ahí y tratar de armar un acuerdo. Yo creo que es una mala idea aprobar la reforma tributaria solamente con un voto. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de tratar de ampliar el abanico. Y yo creo que el desafío del presidente es como abrir el espacio y gobernar. Ampliar esa votación es ceder. Para poder ampliar, sí, correcto. Tienes que transar. Pero él mismo negociar. dijo cuando ganó que era el presidente ahora de todos los chilenos. Y yo creo que ese es un desafío que él tiene, cómo lo va a implementar y realizar. Oye, la editorial del Mercurio, lo comentábamos con Gerardo en la mañana temprano, es interesante porque a propósito del mensaje presidencial, el Mercurio dice: esta es una oportunidad para que el presidente pueda reconectarse con quienes le dieron un voto de confianza en diciembre. Y es bien crítica respecto de las dificultades, dice aquí en la editorial, que ha tenido el gobierno para avanzar en una agenda creíble en seguridad pública, con declaraciones desafortunadas a propósito de planes de expulsión de migrantes irregulares. Me llama la atención porque es media crítica esta editorial del Mercurio, y la editorial de La Tercera el día de ayer, sumamente, pero brutalmente crítica con la performance del ministro Quirós la semana pasada a propósito del informe financiero. ¿Golpea eso, Claudio Alvarado? Es interesante cruzar lo que dices tú a propósito de estas editoriales con lo que comenta Cristóbal, porque yo creo que de algún modo condensan estos distintos comentarios algo así como el círculo muy difícil de cuadrar que tiene que intentar, digámoslo así, resolver el gobierno, porque por un lado yo coincido con Cristóbal en que el gobierno, cualquiera sea, y en este caso no es la excepción el presidente Kast, tiene siempre un desafío de encarnar un proyecto de alcance nacional, de hablarle no solo a los que votaron por él, sino a un público amplio, y efectivamente los presidentes tienen que hacer eso, pero al mismo tiempo también da la impresión de que el gobierno, en primer lugar, producto sobre todo lo que pasó en seguridad, con el desempeño fallido de la ministra Steiner, se desconectó de su base de apoyo. Y yo creo que nunca es imposible, pero es bien difícil lograr al mismo tiempo satisfacer a ese electorado y ampliarlo. Y ampliar el alcance del mensaje, porque a rato las cosas pueden tensionarse. Ahora, yo coincido que en términos generales, en abstracto, el gobierno tiene que intentar hacer ambas cosas. O sea, el presidente Kast tiene que al mismo tiempo recuperar parte del tono que tuvo en ese discurso el día de la noche del triunfo, cuando hizo callar a sus adherentes que estaban abuchando a Janet Jara. Yo coincido que el presidente tiene que tener ese tono de Estado y al mismo tiempo tiene que recuperar la credibilidad respecto a sus votantes, pero me parece que a la medida que uno baja, digamos que uno va a los detalles, como dice el dicho, el diablo está ahí en los detalles, y es complejo, digamos, en seguridad, por ejemplo. El ministro Rau ha asumido, yo creo que con mucho ímpetu, con mucha fuerza y dando señales bien notables en distintos sentidos, pero esta frase de que va a continuar la Estrategia Nacional de Seguridad que se aprobó de la mano de Boric. Y claro, la creación del Ministerio de Seguridad que se promulgó al gobierno del presidente Boric, eso le significó mucha crítica del flanco derecho. Yo creo que es una frase que es afortunada, a condición de que también explique cómo eso no es incoherente con lo que se prometió en campaña. Sí. Es difícil el cuadro. Cristóbal Neus. Sí, yo creo que también hay que, a propósito de lo que tú comentabas de la crítica a la editorial del Mercurio, si uno mira un poco los datos, ¿no es cierto? Hay una encuesta que hace el Instituto de Directores de Chile, ¿no es cierto? Que le preguntó, creo que fue en diciembre o enero, a los directores qué es lo que se necesitaba para crecer. Uh-huh. Y el primer tema era seguridad, no era la rebaja de impuestos. Entonces, el tema seguridad juega también un rol muy importante en lo económico. Claro. ¿No es cierto? Y en la certeza jurídica. En la certeza jurídica. Y hay toda una discusión que uno escucha en los empresarios y todo, que es muy relevante si estos son los impuestos o la seguridad. Y probablemente muchos están diciendo que es más el tema más la seguridad que los impuestos. Los impuestos sin duda que ayudan, pero aquí el eje principal es seguridad. Y ahí es donde yo creo que la editorial del Mercurio
Pone el el dedo. énfasis justamente recogiendo esa discusión. Y lo segundo, yo encuentro bien impresentable lo que hizo el ministro Quirós. Yo creo que ahí dio un paso en falso. Él es ministro hoy día. Con los ataques a grado. ¿Con eso? porque ¿Con la forma en que lo planteó el yo tema? invito a la gente a mirar, esto un poco técnico, el cuadro 3.6 y 3.7, y está claramente explicado cómo las diferencias, los supuestos impactaron la diferencia. Ya. Entonces, aquí no hay ningún error. El gobierno pasado hizo su proyección bajo un supuesto Y ahora con y otro. este gobierno lo hizo con otro supuesto. Uno podrá criticar los supuestos, Claro. ¿no es cierto? Pero eso no le da dolo al hecho. Pero eso no le da dolor. Pero quedó esa Claro, sensación. y puede ser que los supuestos hayan sido equivocados y tengamos una discusión sobre los supuestos, la inflación y todo eso. Pero aquí no hubo dolo, entonces yo creo que él ahí cometió un paso malo. Le salió el tiro por la culata porque vino todo el tema de la acusación constitucional. Eso va a enredar la discusión y le va a quitar ambiente a una discusión más profunda que tiene que tener el Senado. Claudio Alvarado, ¿tú coincides con eso? Especialmente con lo último que dice Cristóbal, porque claro, hay una discusión más amplia sobre el manejo de las finanzas públicas bajo el gobierno anterior, el desempeño del ministro Marcel, no solo el ministro Grau, pero donde yo coincido especialmente con Cristóbal es en una de las aristas que se abrió a propósito de estos últimos números y el modo en que el ministro Quirós lo comunicó, que es el modo en que el Partido Republicano, y en particular, para ser preciso, porque esto no es Arturo Esquella, estos son los diputados del Partido Republicano, asumieron esta agenda y decidieron llevar a cabo anunciar una acusación constitucional que a mi juicio no tiene ni pies ni cabeza. Porque ¿qué es lo que hace esa acusación constitucional? Es anuncio, con independencia que después no se concrete, para que así se concreta. Bueno, todo lo contrario a lo que supuestamente debiera estar haciendo la bancada de diputados del Partido Republicano. Esa bancada de diputados debiera apuntar al éxito del gobierno, a que el presidente Kast y sus ministros no se distraigan en cuestiones accesorias, a dividir a la oposición y no unificarla, y entonces ya no generarle problema al oficialismo. Y el anuncio de la acusación constitucional, uno empieza a revisar todos esos parámetros y es todo lo contrario. Es todo lo o sea, contrario. unifica a la izquierda, desordena al Claro, oficialismo, pero lo Cristóbal distrae. pone un punto bien esencial, porque en lo que venga ahora van a tener que tener protagonistas otros ministros. Hasta ahora el pivote del gobierno ha sido el ministro de Hacienda, ha sido el ministro Quirós, ha sido, y así es percibido por la ciudadanía en toda la encuesta, como el ministro más influyente, como el ministro más poderoso. Y toda la agenda y la discusión de esta semana va a estar en la famosa ley de reconstrucción o mega reforma. Por lo tanto, cómo el gobierno conecta con una ciudadanía en sus cotidianos, en una reforma que tiene que ver con temas quizás más espesos, más estructurales. El tema es, el ministro Quirós va a tener que pasar un poquito a segundo plano a propósito de lo del informe de finanzas públicas. Es la segunda o tercera vez que deja una estela, ¿no?, como compleja respecto de la seriedad fiscal que Chile ha tenido siempre. Claro, no solo de la seriedad, sino también el nivel de la discusión. ¿No es cierto? Y eso yo creo que se ha degradado ahora con lo que hizo el ministro de Hacienda. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad, a propósito del IMASEC y lo que comentaba Claudio del desempleo, es que el ministro Raúl tome un protagonismo más alto, ¿no es cierto? Y el foco en el empleo, quizás ahí es donde se puede hacer algunas modificaciones a la reforma, aprovechando esta discusión. El tema Salacuna, está el tema de las indemnizaciones, algo sale la SOFOFA proponiéndolo hoy día a todo evento, que me parece una buena idea, ya lo propuso la comisión Meller el 2007, entonces yo creo que es la oportunidad de darle más importancia a, entre comillas, la emergencia laboral que muchos en el Ejecutivo están hablando. La pregunta es si el gobierno va a dar ese enganche, guiño, claro. ese cambio de énfasis. Dos cosas. Lo primero, sobre cómo se logra que el ministro Quirós no sea el único protagonista. Bueno, entre otras cosas, con más protagonismo de los otros ministros, digamos. Yo creo que, así como el ministro Raúl se desplegó muy fuerte la semana pasada, debiéramos ver un despliegue equivalente de varios ministros. Y entre ellos, efectivamente, el ministro del Trabajo también está llamado a adquirir un papel bastante protagónico, porque si hay un ámbito de la sociedad en la cual, de los problemas de la sociedad, en el cual la emergencia es real, ese es el ámbito laboral. De hecho, David Bravo viene hablando de una emergencia laboral de hace muchos años, bastante 2021, antes de la campaña 2021. presidencial. Y además interesante, lo conversábamos con Cristóbal fuera de micrófono, que todos los gobiernos articulan comisiones transversales. Hasta ahora, la única que se conoce, es probable que vengan otras, ¿cierto? Pero hasta ahora la única que se conoce, que se anunció y que comenzó a trabajar, es una comisión a propósito justamente de la emergencia laboral, donde el propio David Bravo y otros personeros, académicos, expertos, en fin, están presentes. Bueno, uno esperaría
que el gobierno le suba el volumen a esa agenda, porque además es el punto de conexión entre la necesidad de reactivar económicamente y atraer más inversión y las necesidades de la ciudadanía. El empleo es la clave. Oye, una frase lo de Colombia. Tenemos muy poquitito, así que una frase cada uno, por favor. ¿Cómo lo vieron lo de Colombia ayer? A ver, primero se equivocaron las encuestas y dos, el mercado apuesta decía que CPA pasaba primero a segunda vuelta con un 75% de probabilidad. Es cierto lo que tú comentaste, que en las últimas 2 semanas hubo un cambio brutal. Las últimas encuestas eran del 21 de mayo y lo más probable es que Abelarde sea el próximo presidente Revista de Colombia. Semana, que es uno de los medios más influyentes en Colombia hoy día, dice que esta es una de las elecciones más polarizadas en la historia de Colombia, pero también probablemente lo que estamos mirando en la región, y lo interesante ahí es el desfonde de la centro derecha, porque hasta ahora, ¿no es cierto? Paloma sacó menos del 10%. Y es Uribe, es decir, esa centro derecha ¿qué es lo que le pasó en Chile también a Chile Vamos? Ahora, Claudio. Las encuestas se equivocaron, pero no en que había segunda vuelta y no en quién eran los dos que pasaban. Y lo segundo, la centro derecha tradicional, al menos lo que yo pude ver anoche y hoy día en la mañana, de manera bastante unánime, se está plegando al adversario de la continuidad, digamos. O sea, esto igual va a ser un todos versus Petro y su sucesor. Y yo creo que eso garantiza, como decía Claudio, una elección polarizada, pero también le da altas probabilidades de triunfo a la sorpresa. El candidato a vicepresidente que iba con Paloma Valencia dijo que él lo va a ver, que el 3 de junio informa que lo que va Claro, Paloma Valencia ya le dio el apoyo. Sí, ella de inmediato. Sí. Son 1 millón de votos, 1.600.000 votos que obtuvo Paloma Valencia. Muchas gracias, Cristóbal Uneus y Claudio Alvarado, por habernos acompañado. que tengan un buen día.